El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos en una operación nocturna en Caracas el 3 de enero del 2026. Maduro enfrenta acusaciones de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump anunció que asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una transición segura y adecuada. La operación generó reacciones internacionales mixtas, con algunos países condenando la intervención y otros apoyándola. Bueno, ocurrido lo ocurrido, evidentemente hubo una serie de países que condenaron la acción, otra serie de países que la celebraron. Entre los que la celebraron está Argentina. El presidente Javier Milei celebró la captura de Maduro diciendo: "La libertad avanza, viva la libertad carajo". En Chile, el presidente electo José Antonio Kast calificó la detención como una gran noticia para la región. En Paraguay, el presidente Santiago Peña expresó su apoyo, destacando el compromiso de su país con la democracia y los derechos humanos. En El Salvador, Bukele publicó una bandera de Venezuela y un video con la foto de Maduro esposado. En Ecuador, Daniel Noboa expresó su apoyo diciendo: "A todos los criminales narcochavistas les llega su hora". Ojalá. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino reiteró su posición a favor del ensayo democrático. La Cancillería boliviana expresó su firme respaldo al pueblo venezolano en el camino iniciado de recuperación de la democracia. Netanyahu, el primer ministro israelí, celebró la acción de Estados Unidos diciendo que Estados Unidos restaurará la libertad y la justicia. Por otra parte, los sospechosos habituales, los países que apoyan esta serie de dictaduras latinoamericanas, como pueden ser Cuba, Rusia o China, Irán, México, Uruguay y España, lo condenaron. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció el hecho como un criminal ataque y un acto de terrorismo de Estado. Rusia, como no puede ser de otra manera, condenó la acción militar Putin, afirmando que no había justificación alguna. La Cancillería china, por su parte, expresó estar profundamente conmovida y condenó el uso de la fuerza contra un país soberano. Bueno, viniendo de China, el chiste casi que se cuenta solo. En Irán, el líder supremo Ali Jamenei y la Cancillería iraní condenaron firmemente la flagrante violación de la soberanía nacional. México urgió a la ONU a actuar de inmediato para facilitar un diálogo, omitiendo cualquier mención a la recompensa sobre Maduro. Uruguay, el presidente Yamandú Orsi manifestó su rechazo a la intervención militar, diciendo que el fin no puede justificar los medios. Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenó el ataque, afirmando que España no reconocerá una intervención que, cito, viola el derecho internacional. Una serie de universidades se expresaron sobre el tema, me refiero a universidades argentinas. La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco repudió la, cito, cruel y cobarde agresión contra Venezuela a través de un comunicado de la Cátedra Libre de Integración Latinoamericana. La Universidad de la República, Uruguay, pero con presencia en Argentina, condenó el ataque del gobierno estadounidense contra Venezuela y reivindicó la autodeterminación de los pueblos. El Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior repudió el ataque militar contra Venezuela y manifestó su apoyo a las universidades y universitarios venezolanos. La Universidad Nacional de General Sarmiento condenó también el ataque y lanzó el siguiente comunicado a través de sus redes sociales. El rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento manifiesta su más enérgico y profundo rechazo a las acciones ocurridas hoy, sábado 3 de enero, en la República Bolivariana de Venezuela, por constituir una intervención ilegítima y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional.
La historia entera de nuestra región muestra que este tipo de acciones están asociadas a estrategias de dominación política, control económico y subordinación externa, orientadas a asegurar el acceso privilegiado a recursos estratégicos y a condicionar las decisiones soberanas de los estados. No podemos aceptar ni naturalizar estas prácticas que erosionan el principio de autodeterminación de los pueblos, niegan la legalidad internacional y sientan precedentes que habilitan nuevas formas de injerencia sobre los pueblos latinoamericanos. La universidad pública debe reafirmar su compromiso con la soberanía en una época de amnesia y subordinación. Esto lo firma Germán Pinazo, el rectorado de la Universidad General Sarmiento. Bueno, nada que sorprenda, ¿no? Las universidades públicas argentinas se compran todo el paquete de supersticiones entero, ¿no? Es decir, la universidad pública y las dictaduras latinoamericanas son como... tienen un solo corazón. Así que lo raro hubiese sido que lo condenen. Y más raro aún hubiese sido que condenen en tiempo y forma la cantidad de delitos que cometió Maduro y que antes había cometido Chávez en Venezuela. Pero bueno, sería pedirle demasiado. Sería casi que pedir peras al olmo. Evidentemente hay una discusión detrás de todo esto, entre muchas, pero la fundamental es sobre la legalidad o la ilegalidad de lo que hizo Estados Unidos, que ahora vamos a referirnos a ello. Pero me hacía acordar a la película de Batman, la dirigida por Christopher Nolan, la segunda, en donde hay un conflicto similar, ¿no? En donde, bueno, se intenta apresar a un mafioso chino que escapa a China. Y la discusión es que, bueno, China no va a extraditar, dice la película, a uno de los suyos. Y Harvey Dent, que es la figura, digamos, legal de la película, no puede ir hasta China, no hay manera. Estados Unidos no tiene jurisdicción en China. Entonces necesitan de Batman. Porque a fin de cuentas Batman no forma parte del gobierno estadounidense. Batman no forma... no es un militar disciplinado y, digamos, encuadrado bajo el Estado norteamericano. En realidad Batman actúa por su cuenta. De hecho, Batman es perseguido por la policía. Entonces, la película plantea ese doble juego, ¿no? ¿Hasta dónde la legalidad es suficiente para combatir la ilegalidad, el crimen, los derechos pisoteados por tiranos, etc.? O sea, ¿hasta dónde la legalidad como herramienta es funcional, es operativa, y hasta dónde no? Y hasta dónde hay que torcerla. De hecho, en la película se tuerce bastante la legalidad. Eso va a ser, digamos, el gran argumento de la tercera película de Nolan. Porque la ley Dent, la ley que pone Harvey Dent, se demuestra que era desastrosa. Y que era una ley que permitía poner a muchos mafiosos detrás de las rejas, pero violando una serie de principios fundamentales, de derechos, etc. Pero bueno, en fin, sin enroscarme en este tema, lo que quiero decir es, me recuerda a la segunda película de Nolan, a ese conflicto interno entre el alcance de la legalidad y hasta dónde el uso de la legalidad nos resulta, para los fines que nos proponemos, insuficiente. Desde el punto de vista legal, lo que hizo Estados Unidos no se sostiene. Hay razones fundamentales por las cuales lo que hizo Estados Unidos es ilegal, que serían tres. En principio, hay una violación de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela contraviene el artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de las fuerzas en las relaciones internacionales. Eso como primer punto. En segundo lugar, hay una falta de autorización del Consejo de Seguridad. La acción militar no cuenta con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que la hace ilegítima según el derecho internacional. Y el tercer punto
es que la intervención de Estados Unidos se considera una intromisión en los asuntos internos de Venezuela, lo que viola el principio de soberanía nacional. Estos serían como los tres grandes argumentos, y argumentos por otra parte que no tienen debate sobre la acción militar de Estados Unidos. La acción militar de Estados Unidos en concreto es ilegal, no hay discusión sobre eso. La discusión en tal caso puede llegar a estar en: sí, es ilegal, pero ¿qué otros medios se tenía para quitar del medio a Maduro, quitarlo de Venezuela, quitarlo del poder? Sí, por supuesto que no solo no se iba a ir por las buenas, no se iba a ir por las elecciones, porque las elecciones libres no son, y mucho menos transparentes. Recordemos que nunca presentó las actas de las últimas elecciones que dice haber ganado. Bueno, en fin, es un mentiroso crónico. Hay entrevistas, hay reels. Vi hace poquito un reel de una entrevista que le hicieron en donde afirma que no hay soldados cubanos en Venezuela. La periodista le repregunta, le dice: ¿realmente no hay soldados cubanos protegiéndolo a usted en su círculo íntimo? No, por supuesto que no los hay. Hay cubanos médicos, hay cubanos científicos, hay cubanos, no sé, artistas, hay cubanos, pero no hay soldados cubanos. Bueno, hoy sabemos que de los 40 personas que murieron en la operación militar de Estados Unidos, 32, si mal no recuerdo, eran cubanos. Y además formaban parte del círculo íntimo, estaban con él y su mujer, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de eso? Entonces, bueno, efectivamente, lo que hizo Estados Unidos es ilegal. Eso no hay ningún tipo de dudas. El tema está si justificamos, si esa ilegalidad es justificada, porque, insisto, va a quita el poder a un dictador en una operación que además evidentemente fue quirúrgica, porque no fueron bombardeos indiscriminados. Por otra parte, hay que recordar una cosa: la izquierda condena, evidentemente, ¿no?, el ataque estadounidense sobre Venezuela, un ataque militar que dejó a 40 personas muertas, todas ellas soldados, pero aplaude y celebra los ataques de Palestina contra Israel. Y Palestina en sí no, digamos, Hamás, la célula terrorista Hamás, tiró bombazos indiscriminadamente que le pegaron a cuanto israelí hubo. Esto no sería, no es meterse, no intento meterme en el conflicto entre Israel y Palestina, porque la respuesta de Israel fue igual de desmedida, pero quiero decir, contra ese tipo de gente, contra ese tipo de argumentos nos estamos enfrentando. ¿Sí? Entonces, la credibilidad, bueno, la izquierda no tiene credibilidad alguna, por supuesto. Tiene una especie de moral de cartulina, una especie de moral gris, una especie de moral disoluble en agua. O sea, no son absolutamente nada, no tienen ningún tipo de autoridad para darle consejos a nadie. El conjunto de sus ídolos políticos son asesinos de la peor calaña. Son asesinos y son monstruosos por donde se los vea. O sea, no tienen el poder de señalar a nadie. Y los regímenes que han sostenido en el siglo pasado fueron todos asesinos. Y el comunismo dejó el siglo pasado 110 millones de muertos. O sea, es un experimento no solamente fracasado en términos económicos, sino en términos sociales. Fue una devastación y fue una catástrofe. Pero, sin embargo, esa gente de repente se siente conmovida por el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Se siente indignada y se siente entristecida y se siente preocupada. Bueno, en fin. La intervención militar de Estados Unidos, como dijimos, fue condenada por varios países. Obviamente los amigotes de la dictadura
narcoterrorista de Maduro, no se podría esperar otra cosa. Cuba, Irán, Rusia fueron los que más lo condenaron. El gobierno venezolano ha denunciado la intervención como una gravísima agresión militar y ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. La oposición venezolana ha expresado, naturalmente, su apoyo a la intervención, pero también ha pedido que se respeten los derechos humanos y la soberanía nacional. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de lo que está pasando? ¿Qué puede pasar a largo plazo? Bueno, evidentemente no tenemos una seguridad absoluta de qué es lo que puede pasar porque por el momento futurología no hacemos y tarot no practicamos, pero pueden ocurrir varias cosas. La intervención, por ejemplo, podría llevar a una pérdida de control sobre los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo. A fin de cuentas, evidentemente la intervención de Estados Unidos está dirigida, entre otras cosas, pero fundamentalmente al tema del petróleo. Entonces uno podría decir, bueno, con el tiempo Venezuela podría perder la soberanía sobre su propio petróleo. La economía venezolana podría sufrir daños significativos debido a las sanciones y la inestabilidad política. Ese también es un escenario posible. Y la intervención también podría tener implicaciones regionales, ya que otros países de América Latina podrían sentirse amenazados por la acción de Estados Unidos. Evidentemente, esta acción genera una serie de cambios, una serie de movimientos, sienta un precedente al respecto. Pero vamos a contestar alguna de estas cosas, fundamentalmente a la primera, la que está relacionada con el petróleo, y la segunda con la soberanía. ¿Cuál es la excusa de Estados Unidos para la intervención de Venezuela? Bueno, ya lo sabemos, que Maduro es un narcoterrorista, que es el líder del cartel de los soles, que transporta droga hacia Estados Unidos y que la droga naturalmente es un flagelo para el norteamericano, no importa. ¿Qué es lo que ha dicho Estados Unidos respecto al petróleo venezolano? Ha dicho lo siguiente: en un principio quiere invertir, quiere que haya una inversión en infraestructura. Trump prometió que las empresas petroleras estadounidenses repararán la infraestructura petrolera de Venezuela, lo que podría generar ganancias para el país. Esto supondría una reactivación de la producción. El objetivo es aumentar la producción de petróleo en Venezuela, que actualmente es de alrededor de 1,1 millones de barriles diarios. O sea, una miseria. Sobre todo para un país que tiene muchísimo petróleo. Esto naturalmente traería además beneficios para las empresas estadounidenses. Las empresas petroleras estadounidenses, como Chevron, podrían beneficiarse de la reactivación de la producción petrolera. El petróleo venezolano podría ser utilizado para abastecer a las refinerías de la costa del Golfo de México, que están diseñadas para procesar crudo pesado. Estos son los argumentos al respecto de Estados Unidos respecto al petróleo. Evidentemente no se presentan como una cosa totalmente descarada de venimos a robarle los recursos y demás, sino dice venimos a invertir en las empresas de extracción petrolífera, que por otra parte son estadounidenses, y reactivar esto, porque la cantidad de petróleo que están sacando es una miseria. Bueno, en Venezuela todo es una miseria por la administración chavista. No hay otra cosa, ¿no? Ahora, claro, después vienen los zurdos a decir, bueno, pero la soberanía venezolana, los países, la autodeterminación de los pueblos, quedan condicionadas sus decisiones y bla, bla, bla. Bueno, los tratos económicos que ha tenido Venezuela con países como China, Rusia e Irán, eso evidentemente no creen que que se está violando la soberanía venezolana, que por otra parte puede violarse, pero con una facilidad increíble, porque un país tan pobre como Venezuela, con recursos mal utilizados y mal aprovechados, con una economía paupérrima y pobre, puede ser objeto de cualquier tipo de violación de soberanía. Los tratos comerciales que Venezuela
ha ido teniendo todo este tiempo con China, con intercambio de petróleo y demás, China lo controla pero absolutamente a Venezuela. Es decir, quiero decir, la soberanía venezolana en particular, pero la soberanía de un país empobrecido en general, vale poco y nada, porque a fin de cuentas tenés que encontrar los aliados que puedas, y los aliados van a ponerte sus condiciones, porque vos no podés imponer ningún tipo de condición. Entonces no sé por qué saltan ahora con el tema de la soberanía, cuando la soberanía los venezolanos la han regalado hace muchísimo tiempo a estos países que acabamos de mencionar, ¿no? Los acuerdos, hay una serie de desventajas de estos acuerdos económicos que Venezuela ha tenido con China, con Rusia, con Irán. Primero, que son desfavorables porque se compromete a vender petróleo a precios muy bajos a cambio de préstamos y asistencia técnica. Como todo lo que ocurre en los socialismos del siglo XXI, hay una falta de transparencia. La falta de transparencia en los acuerdos puede llevar a la corrupción y al enriquecimiento ilícito de funcionarios venezolanos. Eso, pero desde ya. Y por el otro lado hay un impacto ambiental, porque la explotación petrolera en Venezuela puede tener graves consecuencias ambientales, especialmente en la Amazonia. Digamos, para dar un pequeño cierre a lo que acabo de decir, frente a este conflicto, frente a la discusión sobre la legalidad o la ilegalidad de la acción estadounidense, frente a la discusión de lo que conforma la soberanía de un pueblo, frente a todo esto, frente a los apoyos geopolíticos de cada uno de estos países, frente a la discusión fuertemente ideologizada que pone por delante su ideología, que pone por delante su anteojera a la hora de ver el mundo, frente a eso, estaría bueno comentar los siguientes datos. Muertos en manifestaciones. Más de 300 personas han perdido la vida en protestas desde el 2013, con un pico de 127-157 muertes en 2017. En 2024, 25 personas murieron en solo 4 días de protestas postelectorales. Hubo 18.612 detenciones por motivos políticos desde 2014, con 863 presos políticos en diciembre del 2025. Torturas y maltratos. La Misión Internacional Independiente de la ONU documentó 122 casos de tortura y violencia sexual en 2022. Métodos como descargas eléctricas, palizas y asfixia han sido reportados. Hubo 200 casos de desapariciones forzadas en 2018 y 524 en 2019, con una duración promedio de 5 días. Al menos 64 personas permanecen desaparecidas. 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país, casi el 30% de la población. Y la represión postelectoral fue de 2.400 detenciones y 25 muertes en protestas tras las elecciones de julio del 2024. Frente a estos datos que son objetivos, estos datos que son tortura, exilio, muerte y dolor en Venezuela. Frente a esto, ¿qué puede hacer la mirada ideologizante de algunos que solo ven en este conflicto un conflicto entre... La cuestión es Estados Unidos
China y demás. ¿No es un poco más amplio? Por otra parte, parece que a nadie le importa en sí mismo Venezuela, sino que les importa marcar territorio, marcar terreno y afirmar en términos ideológicos lo que por otra parte siempre van a afirmar. No sé, me parece que los datos hablan por sí mismos. Nada más que decir.